Bienvenidos, un saludo para todos, bienvenidos a esta clase abierta que promociona el Magíster en Tributación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. En esta ocasión vamos a escuchar a nuestra profesora Carolina González, que nos ayuda en el curso de Código Tributario, a una reseña acerca de la Ley 21713 sobre aseguramiento del cumplimiento tributario. Carolina nos va a hacer una reseña de los principales aspectos, es un texto largo, tiene sus complejidades, así que no vamos a poder abordar todas las materias. Sin perjuicio de eso, las dudas o consultas que nos lleguen y que no podamos resolverlas acá, las vamos a anotar para contestarlas posteriormente. Dicho eso, una pequeña introducción de nuestra profesora. Ella actualmente es funcionaria del Servicio de Impuestos Internos. Si no hago mal los cálculos, vamos bordeando una cantidad importante de años, Carolina, pero no los vamos a revelar. Empezó Bastante. trabajando en la Dirección de Grandes Contribuyentes como abogada del equipo jurídico de dicha división. Después pasó a colaborar en la subdirección de fiscalización. Posteriormente se hizo cargo de la oficina de transparencia, donde, entre otras cosas, ¿cierto?, se ven las solicitudes vía ley de la transparencia. Después volvió a la subdirección de fiscalización como jefa de gabinete del subdirector y actualmente es la jefa del Departamento de Diseño de Procedimientos de la misma subdirección, y en ese rol una de sus principales actividades o mandatos es precisamente tomar las distintas leyes que se van diseñando, publicando y llevarlas a implementación desde el punto de vista normativo, especialmente cuando se trata de procesos que afectan la relación entre la administración tributaria y los contribuyentes. Así que vamos a escuchar información de primera mano. Me consta que Carolina ha estado con una agenda muy intensa a propósito de esta ley y creemos que es importante escuchar algunos énfasis y algunas sugerencias respecto de la misma. Dicho eso, aprovecho de reiterar el agradecimiento a nuestra importante audiencia de hoy, especialmente también al equipo que nos acompaña, con Leonardo, con Sandra, y recordando entonces que se trata de una clase abierta a instancias del Magíster en Tributación. Dicho eso, le paso ahora a Carolina para que nos comparta cómo le ha ido con esta ley. Ujú. Carolina. Sí. Gracias, Leonardo. Gracias, Víctor, por la presentación. Antes de compartir la presentación, agradecer el interés por la charla. El título suena un poco ambicioso porque los principales aspectos de las modificaciones al código, la verdad es que es la mayoría de la ley. La verdad es que los grandes cambios de esta ley vienen a ser incorporados al código tributario. Vienen pocos cambios a la ley de impuesto a la renta, principalmente en materia internacional, y otros pocos cambios que son de impacto, sí, a la ley de impuesto al valor agregado y a otros cuerpos normativos. Entonces, el mayor cambio son para efectivamente las normas del código tributario. Eh, Como Víctor lo señalaba, efectivamente nos tocó trabajar además juntos cuando él estaba en el servicio. Más de 20 años estamos, así que es harta la experiencia que uno va tomando en estos temas, pero además hace bastante tiempo que estoy trabajando en la implementación de las distintas normas en el servicio. Eso implica también trabajar en forma previa con el Ministerio de Hacienda y después la implementación. Así que voy a intentar contarles un poco estos cambios y alguna mirada, por supuesto, también de la institución, no obstante que estoy acá, por supuesto, en mi calidad de profesora del magíster, pero uno siempre puede dar la mirada del Servicio de Impuesto Interno en este ámbito. Así que ahora voy a pasar a compartir una presentación y ahí todavía no se ve como presentación, pero debería verse en un segundo. Ah, Ahí apareció. Está en modo de edición, sí. sí, ahí.
Ahí, ¿cierto? Ahí está. ¿Ahora la ven bien? Ya, sí, súper. Bueno, como lo señalamos, espera, yo voy a cerrar acá para así no molestar, ¿cierto? Y ustedes cualquier cosa, no, somos muchos como para interrumpir, así que al final podemos hacer alguna pregunta, o obviamente en el chat quedan también sus preguntas y así las podemos ir viendo después o enviarles las respuestas con posterioridad, ¿ya? Un poco contarles parte de eh, cómo surge esta ley. Si ustedes fueron siguiendo la historia de la ley, esta ley tiene dos partes. Se presentó el año pasado como una primera ley eh, y no avanzó en el Congreso, o sea, avanzó gran parte en el Congreso y por lo tanto vino a presentarse un nuevo proyecto de ley que finalmente tuvo éxito en publicarse como la ley 21.713. Es bien fácil aprenderse la numeración porque tiene algunos números ahí de el 21, el 7 y el 13, así que uno se lo aprende facilito. La ley forma parte, esta ley, del Pacto por el Crecimiento Económico, Progreso Social y Responsabilidad Fiscal. ¿Ya? Por lo tanto, esta ley forma parte de otro conjunto de leyes que busca ¿cierto? Establecer ciertas políticas públicas buscando certeza para los distintos aspectos económicos, en este caso de impuestos, ofrecer incentivos y generar ingresos para la nación. Es un poco el contexto en el cual se da esta ley. Se buscan modificaciones al amparo no solo de, podríamos decir, ideas nacionales, sino que por supuesto se mira el contexto internacional en materia de BEPS, ¿cierto? Erosión de la base imponible que trabajan los distintos países a través de la OCDE, a través de los foros de transparencia, el Foro Global de Transparencia, intercambio de información. Se toman esas recomendaciones en la propuesta legal en su oportunidad en el Congreso y posteriormente en la dictación de la ley. Especial consideración se toma de ciertas recomendaciones relativas al secreto bancario, que se dan en el Foro de Transparencia y, por supuesto, las distintas recomendaciones de la OCDE, porque Chile, como ustedes bien saben, forma parte de la OCDE. Entonces se toman estas recomendaciones, principalmente del Plan BEPS, que vienen a buscar por qué en los distintos países se erosionan o se van disminuyendo los ingresos tributarios. En estos foros y los distintos países concluyen que hay tres razones principales por las cuales se erosionan los ingresos tributarios en los distintos países, principalmente a raíz de los delitos tributarios, también por incumplimientos tributarios, podríamos decir, no dolosos, o que se dan por distintas razones, desconocimiento de la norma, complejidad del sistema tributario, entre otros, y también por planificaciones tributarias agresivas. Por lo tanto, tenemos estos tres aspectos: delitos tributarios, planificaciones tributarias agresivas y también incumplimientos, desconocimiento o incumplimientos, podríamos decir, tributarios generales o por desconocimiento de la norma, falta de claridad, etc. Entonces, lo que se busca es abarcar un poco a través de estos cambios, principalmente en el Código Tributario, estos tres ámbitos. Por un modo, atacar la evasión, también los delitos tributarios y las normas generales establecidas para las facultades de fiscalización en el Código Tributario. ¿Qué es lo que declara buscar la norma? Principalmente una recaudación fiscal del 1,5% del PIB. También busca, y eso se declara en la historia de la ley, relevar la gravedad de la comisión de los delitos tributarios. Por lo tanto, se incorporan cambios y aumento de sanciones en ciertos delitos tributarios. Y principalmente persecución de la evasión tributaria, eh, fomentar, ¿cierto?, el cumplimiento tributario y también promover la justicia y equidad, en el sentido que los contribuyentes que no pagan, ¿cierto?, por evasión tributaria o por delitos tributarios, principalmente afectan el principio de equidad tributaria y la justicia tributaria. Entonces, eso es lo que se busca, que son criterios
profundamente aceptados por los distintos países. Entonces, luego de esa introducción, más del contexto en que se da esta norma, podríamos decir que los principales ejes de la ley buscan modernizar la administración tributaria, no solo al Servicio de Impuestos Internos, sino que también hay ajustes a la Tesorería General de la República, Servicio Nacional de Aduanas, Tribunales Tributarios y Aduaneros y Defensoría del Contribuyente. También busca el combate de la evasión, combate de la elusión y combate de la informalidad. Vamos a ver que hay ciertas normas que atacan la informalidad. Y también la norma incorpora ciertas normas transitorias para regularizar el cumplimiento de obligaciones tributarias. Ustedes ya lo deben haber visto, se encuentran publicadas las instrucciones referidas a la repatriación de capitales, que hoy día tiene una tasa del 12% para que los contribuyentes puedan declarar y regularizar sus capitales no declarados o con incumplimientos tributarios, pero capitales que se encuentran en el exterior. Y también cierta beneficio respecto de litigios pendientes que tengan los contribuyentes en tribunales tributarios o en cortes, y respecto a los cuales el contribuyente quiera pagar la totalidad del impuesto adeudado y se promueve una condonación del 100% de los intereses y multas. Entonces también vienen normas transitorias que permiten regularizar el cumplimiento de obligaciones tributarias. Son dos normas, ya se encuentran las resoluciones dictadas del servicio, no las vamos a tratar acá porque esta es una charla de código tributario, pero igual es importante que ustedes los conozcan si es que se pretende utilizar estos beneficios. ¿Y por qué? Porque es una normativa que está vigente desde noviembre hasta diciembre de este año. Tiene una vigencia bastante breve, por lo tanto es importante, si se van a utilizar estos beneficios, revisarlos con prontitud. Como les decía al principio de la charla, no nos da en la hora de la charla para revisar todas las temáticas del Código Tributario, pero sí las temáticas que parecieron más relevantes para tratar en esta charla. ¿Cuáles son? Cambios en la gobernanza del servicio. También vamos a ver los cambios al inicio de actividades y término de giro. La nueva regulación de los intereses moratorios en el Código Tributario, que es bien relevante por el impacto en el pago de las deudas. También los cambios a las normas de fiscalización. Vamos a ver algo del secreto bancario, una norma que ha sido súper comentada y comunicacionalmente con alto impacto, que es la entrega de información por parte de los bancos, y también la nueva regulación de las denuncias. ¿Ya? Hay ciertos temas que por el tiempo no podemos tratar, pero desde ya esperamos que se pueda hacer también una charla con estas otras temáticas. Ahí queda Víctor con el encargo, pero norma general antielusiva y norma específica antielusiva que se modifica en el código, que es los cambios al 4 bis y siguiente, y el cambio al artículo 64 del Código Tributario. También vienen normas de grupos empresariales y sostenibilidad tributaria que se incorporan en el Código Tributario, principalmente normas de revisión a los grupos empresariales, y se incorpora este concepto de sostenibilidad tributaria un poco mirando al cumplimiento de las empresas en estándares mínimos de cumplimientos tributarios. ¿Ya? Entonces se establecen reglas para que las empresas puedan ser certificadas en sostenibilidad tributaria, se establece el concepto de sostenibilidad tributaria en el código y, por supuesto, incentivos para que las empresas fluyan hacia la sostenibilidad tributaria. Y también vienen varios cambios a los delitos tributarios, pero los delitos tributarios por sí dan para una charla completa. El artículo 97 del Código Tributario, no obstante que es uno que establece la mayoría de los delitos, da para una charla tributaria completa, así que también se deja invitado que pueda existir una charla de esa temática. Ya, ahora vamos a entrar, como se dice, en terreno y un poco irles contando también cómo se va a implementar por el servicio, en qué consiste la norma y quizás algún sentido que buscaba esta normativa. Cambios en la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos. Una aclaración. Esto está en distintas normas del código. Yo lo traté de agrupar por temáticas.
temáticas que parecen relevantes y que de forma que ustedes las puedan encontrar o recordar. De una forma similar van a estar en las circulares del servicio probablemente, no idéntico, pero sí creo que por la temática sirve para una mayor claridad en la explicación. Cambios en la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos. En cuanto a estructura, el servicio se mantiene. ¿Ya? El servicio está estructurado bajo la figura de un director y debajo de ellos distintos subdirectores con las competencias específicas de cada uno de sus cargos: subdirector de fiscalización, subdirector normativo, jurídico, de administración, de tecnología de información, etc. Eso se mantiene, pero hay algunos cambios en cómo se toman las decisiones respecto de ciertas temáticas, ya muy específicas. Obviamente siempre manteniendo la facultad de interpretación en el director del Servicio de Impuestos Internos. Entonces acá hay tres aspectos relevantes. Primero, se crea un comité ejecutivo que es presidido por el director y formado por los subdirectores normativos de fiscalización y jurídica. Segundo, se crea un consejo tributario que vamos a ver que está conformado también por el director, pero por consejeros externos, que son nombrados por el ministro de Hacienda. Esos son como los dos comités y consejos que se crean. Y también se establece que el segundo nivel jerárquico de las autoridades del servicio, esto es, los subdirectores, sean elegidos por alta dirección pública. Hoy día, el director del servicio es elegido por alta dirección pública. No obstante, los subdirectores, que como les decía, es la segunda autoridad después del director respecto a distintas temáticas, hoy día son cargos de confianza del director. Entonces, con la ley pasan a ser de elección por alta dirección pública, ¿ya? O sea, por concurso. Y eso es un cambio, por supuesto, respecto de la estructura actual. Entonces dijimos, los cambios se refieren al Consejo Consultivo, al Comité Ejecutivo y a los subdirectores en la forma de su nombramiento. Primero, Comité Ejecutivo. Yo les dije que el Comité Ejecutivo estaba conformado por el director, por subdirector normativo, jurídico y de fiscalización del servicio. Este comité va a tener una serie de funciones que vienen establecidas en el Código Tributario. ¿Ya? Por lo tanto, va a tener harto trabajo. Ya va a tener una serie de estas funciones, están en la ley y además van a quedar recogidas en una resolución que va a dictar el servicio. Y por supuesto en la circular que interpreta esta materia. Pero además va a haber una resolución que va a establecer cómo se conforma este comité y la periodicidad de sus sesiones y la forma en que tiene que funcionar. ¿Ya? Esa resolución va a estar publicada y de conocimiento para todos los contribuyentes. ¿Qué funciones tiene este comité? Primero, este comité debe definir si se aplica o no la norma general antielusiva. ¿Ya? La norma general antielusiva, como ustedes saben, es una facultad que tiene el servicio en aquellos casos en que exista elusión o evasión, elusión de algún impuesto, entendiendo por tal cuando hay abuso, ¿cierto? O simulación, abuso o simulación de la norma. El servicio puede efectuar un procedimiento administrativo primero, que implica citar al contribuyente respectivo en base a la norma general antielusiva. Por lo tanto, tiene que haber un acto previo administrativo de citación. Y luego el servicio, para que un juez tributario y aduanero defina la aplicación de esta norma, puede presentar un requerimiento ante el Tribunal Tributario y Aduanero. Eso se mantuvo en la ley, no se modificó, no obstante que hubieron varias discusiones en que esto quedara como una decisión administrativa como parte del servicio, sin ir a los tribunales, pero sí se estableció que este comité ejecutivo debe decidir la recomendación de la aplicación de esta norma. Por lo tanto, no puede ser decidida solo por un director regional, o ¿cierto? Solo por el director, sino que forma parte de un comité. Esto ya existía en el servicio. El servicio había creado, pero por resolución, un comité antielusión,
Por lo tanto, ya existía un comité formado por las mismas autoridades que decidían si se avanzaba o no en un procedimiento administrativo de elusión. Pero hoy día quedó bajo la obligación legal. Ya, también este comité va a cumplir la función de aprobar un acuerdo, la ley señala acuerdo extrajudicial, pero se remite al artículo 132 bis del Código Tributario que trata del avenimiento extrajudicial. ¿Ya? Eso es cuando hay un juicio y el contribuyente se acerca a la administración para proponer un acuerdo. ¿Ya? Pero esto tiene que ser revisado y sancionado de acuerdo a la ley, por el Comité Ejecutivo. Esto, de todas maneras, antes de la ley 21.703 era revisado por los distintos subdirectores también. Y si se llega a este acuerdo o avenimiento extrajudicial, después se presentan los antecedentes ante el tribunal para terminar y con esto se termina el juicio. Entonces, esto hoy día debe ser sancionado por el Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo también debe aprobar la presentación de una denuncia o querella por montos que superen las 1.200 unidades tributarias anuales. También tiene que aprobar la recompensa del denunciante anónimo, que lo vamos a ver después, está establecido en el artículo 100 quinques. Y esto es súper relevante. El Comité Ejecutivo tiene que aprobar las transacciones o operaciones que se califiquen como de interés institucional o relevantes, ¿ya? Que puedan tener impacto o califiquen como de interés institucional, considerando características cualitativas o también de montos o de los contribuyentes involucrados. Para esto el servicio va a dictar una resolución donde se establezcan los criterios para determinar que unas transacciones u operaciones pueden ser calificadas como relevantes o de interés institucional. Y así que ahí también va a salir una resolución que es importante que ustedes la vean, donde se definan estos criterios. Por lo tanto, todos los casos que cumplan con esos criterios van a tener que ser también aprobados, por ejemplo, una liquidación de impuestos aprobada por el Comité Ejecutivo del Servicio. Y también la aprobación de la solicitud de autodenuncia, que la vamos a ver después, que puede presentar por los contribuyentes cuando hay antecedentes de que pudiera haber algún delito tributario y el contribuyente quiere rectificar. Lo vamos a ver después. Por lo tanto, el Comité Ejecutivo tiene que aprobar estas distintas actuaciones. ¿Ya? Esto es un cambio súper relevante respecto de, por ejemplo, en el caso de la denuncia o querella. No existía un comité ejecutivo que tomara estas definiciones. El comité tiene que actuar por mayoría de sus miembros, mayoría absoluta. Lo vamos a ver cuando quede regulado en la resolución del servicio. Otro cambio en la gobernanza, va a existir un consejo consultivo. ¿Ya? Esto es distinto al comité ejecutivo, un consejo consultivo que va a estar formado por el director, pero también por consejeros que van a ser elegidos por el ministro de Hacienda, de acuerdo a una terna que surja de la alta dirección pública. ¿Ya? Estos consejeros tienen que ser personas con experiencia en la materia, con años de estudio en relación de estudios o de práctica en relación a temas tributarios. Se regula con harta precisión en el código las inhabilidades de estas personas, qué personas no pueden ser consejeros o bajo qué circunstancias dejan de ser consejeros. Los consejeros pueden durar máximo 5 años y no son renovables. Se establece eso con harto detalle. Se establece también con bastante detalle la reserva de las opiniones de los consejeros. Se establece con detalle toda la regulación de las actas, de cómo se conforma, por ejemplo, hay un secretario que es de exclusiva confianza del director. Esto está bien regulado en la norma y también tiene que salir un decreto de Hacienda que regule la materia. Y la constitución de este consejo va a ser ya el otro año, ¿ya? Porque la ley le da un plazo y de acuerdo a la fecha de publicación de la ley, la constitución es el 2 de mayo del 2025. Ya por lo tanto todavía no va a estar este consejo consultivo, porque tienen que hacerse obviamente los concursos, tienen que constituirse.
¿Qué función cumple este consejo consultivo? Deberá pronunciarse principalmente sobre dos aspectos bastante relevantes. Uno, sobre las circulares que vaya a emitir el servicio de interpretación tributaria con carácter general y que deban ser objeto de consulta pública obligatoria. Para los que no tengan claridad este procedimiento, desde el año 2015 se estableció por ley en el Código Tributario que todas las circulares del servicio deben ser objeto de consulta pública obligatoria cuando interpreten materias de carácter general, que son la mayoría. Estas circulares desde el año 2015 se cumple con este procedimiento. Yo diría que en todos esos años se han llevado al proceso de consulta pública más de 140 circulares, donde los contribuyentes y ciudadanos en general, asociaciones, segmentos, etcétera, pueden hacer sus comentarios, cargar sus opiniones respecto de un borrador de circular. Y posteriormente el servicio revisa esos comentarios, puede incorporarlos o no, dependiendo de distintas razones, y finalmente, luego, después de ese proceso obligatorio, dicta una circular. Ahora se agrega un nuevo paso, que es la revisión por parte del Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo debe revisar respecto de un borrador de circular si se cumple con el principio de reserva legal. Por supuesto, a través de esa circular no se esté creando un hecho grabado, principalmente eso, o también debe, por supuesto, verificar que ningún contenido de la circular sea contrario a la ley. Eso son principalmente lo que debe verificar en esta revisión. Se establece un plazo donde el Consejo debe revisar la circular en consulta. Se establece también una devolución con alcances que puede hacer al Servicio de Impuestos Internos. El Servicio de Impuestos Internos puede insistir en una de las regulaciones, ¿cierto? Insistir, y eso debe ser de manera fundada, y el Consejo después puede estar o no de acuerdo, por ejemplo, con esa insistencia, y si después por su mayoría absoluta vota que no está de acuerdo, por ejemplo, con una parte de la circular, esa parte no se va a poder incorporar. Si el servicio insiste y eso es fundado y el Consejo después está de acuerdo, por supuesto se incorpora. Entonces va a ser una etapa obligatoria como parte de la circular. Hay que tener presente que las circulares no son obligatorias de acuerdo a la ley para los contribuyentes, son obligatorias para los funcionarios en su aplicación. Esa interpretación es obligatoria para los funcionarios. No obstante, en la práctica, igualmente termina siendo obligatoria para los contribuyentes, porque los funcionarios van a aplicar esa interpretación del servicio que está en la circular. Por lo tanto, el contribuyente, si no está de acuerdo, lo que va a tener que hacer respecto de un acto concreto es ir a los tribunales tributarios y aduaneros. Por lo tanto, en la práctica, igualmente puede terminar siendo obligatoria para el contribuyente, porque si no debe ir a un reclamo ante tribunales. Por lo tanto, esta es una etapa nueva, importante, de las circulares que se dicten por el Servicio de Impuestos Internos, no obstante que la facultad de interpretar la norma tributaria sigue siendo del director. Y la segunda función importante de este Consejo Consultivo es pronunciarse sobre el plan de gestión de cumplimiento tributario. ¿Qué es el plan de gestión de cumplimiento tributario? Es un plan, como su nombre lo dice, que publica el servicio anualmente. Esto lo hace desde antes del año 2017, donde declara, ¿cierto?, las temáticas relevantes para ese año, declara su estimación de recaudación respecto de esas temáticas, declara en el fondo lo que va a hacer en su gestión ese año. Declara lo que va a hacer, declara qué es lo que quiere fortalecer, declara a qué acciones le va a dar énfasis o a qué temáticas le va a dar énfasis. Y lo que hace el servicio, además de hacer esta declaración que la publica en la página, es dar cuenta de los resultados del año anterior. Eso también lo hace hoy día el servicio de una manera voluntaria, porque el plan de gestión de cumplimiento tributario es un acto voluntario que empezó a realizar el servicio, como le digo, ya antes del año 2017. Pero ahora, bajo esta nueva normativa, este consejo va a tener que
pronunciarse sobre el plan de gestión, si es que está de acuerdo, o sea, en forma previa a publicarlo, se le va a enviar al Consejo. También el primer semestre del año respectivo, el servicio le debe informar al Consejo el estado de avance y cómo ha ido avanzando el plan de gestión de cumplimiento, y luego, ya finalizado el año, en forma previa a publicar los resultados del plan, el servicio debe presentarle estos resultados al Consejo Consultivo. Por lo tanto, este consejo se pronuncia sobre el plan y lo evalúa también anualmente y le recomienda al servicio mejoras o consideraciones para los planes futuros. Esta evaluación que haga el consejo va a ser publicada en la página del servicio, de acuerdo a lo que señala la ley. Importante que las opiniones del consejo son reservadas, no obstante que obviamente sus decisiones se van a manifestar en los actos respectivos, como consejo, y que toma sus decisiones por mayoría. Ya, esos eran los cambios en la gobernanza. Importante, se crea consejo consultivo, ¿cierto? Y comité ejecutivo. Otros cambios que son de relevancia para los contribuyentes y para ustedes como asesores, como funcionarios de los distintos organismos que trabajan en la materia, como estudiantes que están en el magíster, ¿cierto? Y que pretenden quizá hacer alguna tesis respecto al tema, también súper relevante, cambios en el inicio de actividades y en el término de giro. Artículo 68 y 69 del Código Tributario. Cambios al artículo 68 sobre inicio de actividades. A ver, el inicio de actividades es un tema súper relevante para el Servicio de Impuesto Interno y también para los contribuyentes que quieren emprender, iniciar una empresa, ¿cierto? Hoy, con todo el tema, por ejemplo, de la permisología, distintas leyes que hay en el Congreso, este pasa a ser un tema bien relevante para reactivar la economía, poder iniciar actividad. Durante el año 2023, más de 430.000 y un poquito más empresas y contribuyentes iniciaron actividades. Empresas y contribuyentes iniciaron actividades ante el servicio. El incumplimiento de la obligación de iniciar actividades llevaba aparejado una multa. ¿Ya? Pero ahora, a raíz de la ley 21.713, lleva aparejado una multa, pero también lleva aparejado una sanción en relación con la prescripción de la acción del fisco. ¿Qué es lo que dice la ley? Dice que si el contribuyente incumple la obligación de, ¿cierto?, de entregar información sobre inicio de actividades y sobre actualización de información en general, ¿cierto? Si incumple esta obligación, que busca evitar el pago de un impuesto, ocultar al sujeto pasivo o evitar la aplicación de la norma general antielusiva o de la norma específica antielusiva, en caso de inicio de actividades o de término de giro, ¿ya? Se va a producir un aumento o renovación en la prescripción. ¿Ya? El servicio ahora, por ejemplo, va a poder, si tenía para revisar en el caso del término de giro, tenía para revisar los 6 meses que señala la norma, al no haberse informado por parte del contribuyente esta situación, el servicio se va a aumentar o renovar el plazo que tiene para revisar. ¿Ya? Esto, la ley señala que se renueva o se aumenta en 12 meses, no pudiendo exceder de 6 años el plazo total que tiene el servicio para revisar de acuerdo a los plazos de prescripción. Entonces, esto es importante porque ahora la omisión de información por parte del contribuyente para evitar un impuesto puede tener efecto en que el servicio igualmente puede revisar los efectos tributarios de las operaciones no informadas, ¿ya? Y de todos los contribuyentes que intervinieron en la operación. También incorporó una norma, la ley, que permite al servicio actualizar de oficio la información que el propio contribuyente no entregue al servicio. ¿Cuándo? Cuando se obtenga información de fuentes públicas
de que el contribuyente, por ejemplo, inició actividades o se desprenda de otros antecedentes presentados por el contribuyente en otro tipo de actuaciones. Acá se incorporará la carpeta tributaria, se notifica al contribuyente y como se hace de oficio no se aplica la multa por no informar. Eso así lo señala la ley. Ya. Y también algo súper importante es que se estableció para una serie de contribuyentes y de órganos, en realidad entidades, la obligación de exigir a todo el que actúe con ellos, ¿no es cierto? Exigir la acreditación de que esas contribuyentes tienen inicio de actividad, o sea, que son contribuyentes formales. ¿A quiénes? A todos los órganos del Estado en las operaciones que tenga una persona con ellos, por ejemplo, de adquisiciones, de prestación de servicios, etcétera. Un órgano de la administración del Estado va a tener que exigir que el contribuyente tiene inicio de actividades. ¿Ya? Esto no se encontraba establecido en la norma. Por reglas generales de la administración del Estado, era bastante lógico y porque muchas veces se trabaja con licitaciones, que quienes contrataran con el Estado tuvieran inicio de actividad y fueran contribuyentes formales. Pero esto no estaba en la ley, así que ahora se exige y el órgano del Estado debe, en su proceso de licitación o en las distintas actuaciones, exigir la acreditación del inicio de actividad. Y esta norma, que es bastante relevante, incorpora además que los administradores, operadores o proveedores de medios de pago electrónico, y aquí estamos hablando de Transbank, SAMAP, CLAP, entre todos, todos las distintas marcas de proveedores de medios de pago electrónico o operadores, deben exigir el inicio de actividades a quienes están contratando el uso de una máquina con ellos. Ya, por lo tanto, no pueden darle la administración de una máquina o la operación de una maquinita de estas de prepago a un operador informal, ¿ya? A alguien, por ejemplo, que va a vender y que no tiene inicio de actividades. ¿Cuándo sí va a poder entregarse, por ejemplo, en operación una de estas máquinas? Si son personas que no están obligados a iniciar actividades. Por ejemplo, que ha estado súper en boga, un centro de padres, si tienen esta maquinita para los pagos de ciertas actividades de colegio. Ya eso, ahí sí se eximen si declaran no estar sujeto a la obligación de inicio de actividades. Por supuesto, acá el servicio va a sacar una resolución donde va a explicar cómo se va a exigir o se puede acreditar este inicio, cuando ciertas personas o entidades van a estar exentos del inicio de actividades, para que tengan conocimiento también estas entidades. Entonces, es importante porque estas máquinas, había un número de personas que las tenían debiendo tener inicio de actividad informal y no estaba la obligación para el administrador, operador o proveedor de medio de pago electrónico de exigirle que tuvieran inicio de actividad. ¿Ya? Así que es relevante también esta norma. Entonces, en inicio de actividades hay normas nuevas referidas con cuando se omite esta información, hay normas nuevas referidas a que el servicio puede de oficio actualizar si recibe información de que esto ha sucedido, y también normas para ciertas entidades de exigir el inicio de actividades. ¿Ya? Son normas importantes que va a salir en la circular, en la resolución y también en distintas comunicaciones del servicio. Cambios a las normas de término de giro. También vienen cambios relevantes acá. En el término de giro hay un procedimiento general que se establece para que los contribuyentes presenten su solicitud de término de giro, que en general el servicio tiene 6 meses para revisar esa presentación y girar los impuestos adeudados al término de giro. Esa es como la regla general. Era un artículo que tenía algunas, podríamos decir, párrafos no tan claros en cuanto al procedimiento de término de giro. Por lo tanto, se incorporan ajustes a este procedimiento con bastante claridad del plazo que tiene el servicio
para revisar el término de giro, de qué sucede si el contribuyente no presenta todos los antecedentes necesarios para proceder y revisarle ese término de giro. Se establece con claridad el plazo que tiene el servicio para girar y el plazo que, si es pasando estos 6 meses de que el contribuyente haya presentado todos sus antecedentes, el servicio no ha girado y no ha resuelto el término de giro, también se establece el silencio positivo. O sea, que se da lugar al término de giro y en base a los antecedentes que el contribuyente presentó. Así que este es un efecto bastante importante en relación a si es que el servicio no cumpliera con los plazos que establece la ley para revisar esta solicitud de término de giro, se establece este silencio positivo que los contribuyentes lo pueden hacer valer. Ya, por lo tanto, importante también el conocimiento de esa nueva norma. Otra norma importante para los distintos contribuyentes es que se establece un procedimiento abreviado de término de giro para empresas ProPyme. Bastante abreviado, donde el plazo de emisión del giro debe ser de 1 mes, desde que se presenta el término de giro con los antecedentes respectivos, pero sí con la facultad para que el servicio pueda revisar posteriormente. ¿Ya? Esto va a salir una resolución del servicio prontamente también donde se establecen todas estas situaciones. Y obviamente en los dos casos el servicio tiene que emitir el acto administrativo de cierre, dando lugar al término de giro y girando los impuestos que correspondan. ¿Ya? Pero ten presente, hay cambios, aclaración en el procedimiento general, un efecto de silencio positivo si el servicio no cumple los plazos y también un nuevo procedimiento para las empresas ProPyme. Entonces, ¿por qué es importante el término de giro? Que viene más adelante. A ver, hoy día tenemos, el servicio tiene 2.400.000 y un poquito más al año 2000, a fines de 2023, de contribuyentes de primera categoría vigentes. Pero de esos hay unos más de 400.000 contribuyentes que en el fondo son inactivos, porque no tienen movimientos, no presentan sus declaraciones de impuestos, no presentan declaraciones juradas, no emiten documentos. Entonces, del análisis que realiza la administración, estos contribuyentes no tienen movimiento. Por lo tanto, es importante que esta información, que la solicitud de término de giro se realice por los contribuyentes y si no se realiza, que la administración tributaria también tenga herramientas para promover el término de giro automático. ¿Ya? Con la ley 20.780 ya se establecieron causales donde el servicio puede presumir legalmente el término de giro y dar lugar al término de giro. Pero estas causales se referían a periodos más bien extensos, 36 periodos en caso de impuestos mensuales y más o menos 3 años en caso de impuestos anuales. En la ley 21.713 viene a incorporar también un nuevo supuesto para que el servicio pueda presumir legalmente a través de la dictación de una resolución que un contribuyente terminó el giro. Cuando por 6 o más periodos tributarios no tiene operaciones. La norma antes hablaba de 36 y en ciertos casos de 18. Aquí, ¿qué pasa? Si hay más periodos tributarios sin operaciones, el servicio ya puede por resolución declarar el término de giro. ¿Cuándo? Cuando un contribuyente que no tiene deuda, cuando un contribuyente que no tiene citaciones pendientes o situaciones que aclarar con el servicio en términos generales. No puede ser respecto a cualquier contribuyente. Ahí el servicio hace poquito publicó una noticia donde decía, año 2023 y 2024, más de 470.000 contribuyentes en promedio no realizaron término de giro, pese a que ya registraba más de 18 meses de inactividad. Entonces, si se fijan, esta norma, donde ahora ya se permite por 6 o más periodos tributarios declarar el término de giro, viene a actualizar un poco la base de contribuyentes activos y respecto a los cuales el servicio ya no tiene que ejercer acciones, porque si el contribuyente no hace su término de giro, sigue habiendo periodos sin declaración, multas por no presentación de declaraciones juradas, entre otras implicancias.
¿ya? Entonces, por una parte se busca, a partir de esta facultad, que el contribuyente, por supuesto, haga su término de giro, pero para una herramienta más ágil y simple. Ya, entonces, ahí vamos. Cambio en la gobernanza del servicio, cambios en inicio de actividades y término de giro. También viene ahora, dentro de los cambios relevantes, nueva regulación de intereses moratorios, y esto va a impactar también en la condonación de impuestos. ¿Por qué? Y esto es importante, empieza vigencia el 1 de enero del 2025. ¿Ya? Pero, ¿qué es relevante? Antes de la ley 21.713, todos saben que los intereses relacionados con deudas de impuestos, se aplicaba una tasa fija del 1,5% por cada mes o fracción de mes. Por lo tanto, si se pagaba el último día de un mes, ¿cierto? Se aplicaba la misma tasa de interés que si se hubiera pagado el primer día del mes. Era indistinto. Pero además era una tasa fija bastante alta. O con el cambio legal se fija un interés diario. Ya no va a haber una tasa fija por cada mes o fracción de mes, sino que ahora va a haber un interés diario. Y esto permitirá vislumbrar, visualizar los días efectivos de mora, porque es día a día. Ojo que esto se va a aplicar desde el 1 de enero del 2025, no solo para las deudas que nazcan en esa fecha, sino que también para las deudas anteriores a la vigencia de la nueva norma. O sea, si usted el 1 de enero del 2025 tiene una deuda, ya se va a empezar a aplicar con esta nueva tasa de interés diario. Esta tasa de interés moratorio, como siempre ha sido así, se determina según la regla vigente al momento del pago. Por lo mismo, con la vigencia de esta ley el 1 de enero del 2025 va a regir esta nueva tasa de interés diario. Cuando se le emite un giro de impuestos, en base a este interés diario, el monto a pagar tendrá una vigencia de 5 días hábiles para que usted pueda pagar. ¿Ya? No, ¿por qué? ¿Por qué menos días? Porque el interés es diario. Como bien lógico. Entonces, antes usted podía pagar hasta el finales de ese mes, pero ahora como el interés es diario, se le va a emitir el giro y va a poder pagar dentro de los 5 días hábiles. Vencido ese plazo, va a tener que recalcularse el interés, reajuste y multas que correspondan. ¿Ya? Parece bien lógico, pero en la práctica eh, esto es complejo, va a ser complejo obviamente con cambios sistémicos, que el servicio ya está trabajando de manera súper pronta, porque tiene que estar vigente ya el 1 de enero del 2025. Además, en coordinación con la Tesorería General de la República, porque obviamente ustedes saben que la Tesorería es el órgano encargado del cobro de los impuestos. Esto va a estar regulado en una resolución y en la circular. Y además, obviamente, con toda la información y comunicación que se debe dar a los contribuyentes, porque estos son temas que impactan en la operación de los contribuyentes. Va a haber, por lo tanto, prontamente información respecto de estos temas, pero es bien importante porque ahora el interés es diario. ¿Cómo se calcula este interés? La ley señala, se usará como base la tasa de interés corriente aplicable a operaciones a un año o más, reajustable en moneda nacional, inferiores o iguales al equivalente de 2.000 UF, que publica mensualmente la CMF. Es importante, se va a considerar una tasa que publica la CMF. Y a esta tasa se le debe sumar un 3,5%. Y ahí establece la norma una forma de cálculo compleja, pero que obviamente va a estar disponible tanto en los sistemas como en la resolución. El resultado se dividirá entre 160 y se multiplicará por la cantidad de días de retraso. ¿Ya? Entonces ahí está en detalle, obviamente está en la ley, pero va a salir una resolución 2 veces al año donde se informará la tasa aplicable para el periodo enero a junio del año siguiente. Por lo tanto, en diciembre tiene que salir la resolución, que es donde se va a informar para el primer semestre del año 2025. Hoy hay alguien que está, disculpe, como rayando la presentación, obviamente sin querer, pero para que tenga ahí cuidado. Porque no sé yo si lo puedo borrar de acá. A ver, ahí.
porque quedó como con rayas. Ya no sé, si alguien me ayuda en cómo borrarla, porque es capaz que la anote de nuevo. Sería ideal porque si no van a... A ver, voy a dejar de compartir un poco, ¿ya? ¿Alguien activó la pizarra que está Sí, Sí, actualmente vigente? estoy revisando. claro. Entonces, o sea, yo digo para que la puedan ver bien y no se... capaz que si la comparto de nuevo ya no aparezca. A ver, comparta ahora. Ya, voy a... Sí, ahí yo creo que ya... Carolina, aprovecho de comentarte que tenemos tiempo adicional para que puedas completar tu presentación. Ah, ya, excelente, súper. Ya, ahí sí. Ya, no soy tan tecnológica, así que no me rayen la pizarra. Bueno, como les digo, esto es importante, este cambio en la forma de determinar el interés y en general va a producir condiciones más ventajosas para que los contribuyentes paguen. ¿Pero para quiénes? Para los que paguen el menor tiempo posible su deuda. Obviamente, si se van sumando días, también la tasa va a ser alta, pero sí es una tasa diaria acorde a las tasas de mercado, ya bastante más similar a las tasas de mercado en comparación con la tasa del 1,5 por medio fracción de mes que se establecía antes. Si ustedes hacen los cálculos después, van a poder ver que es una tasa más similar a las tasas de mercado y que para quienes puedan regularizar sus deudas prontamente van a pagar menos intereses. ¿Ya? Por lo tanto, es relevante este cambio, va a estar en la operación y seguro van a estar escuchando usted noticias sobre el cambio. Ya. Cambio en las normas de fiscalización y multijurisdicción. Es harta información, pero estoy tratando de hacerla como que les quede por tema lo importante para que después puedan consultar o ya también el propio magíster hacer algunas clases de ciertas materias más focalizadas. Cambio en las normas de fiscalización. Como temática hay varios cambios. Uno importante, que la notificación por correo electrónico pasa a ser la forma obligatoria para los contribuyentes de notificación. ¿Ya? Hoy día recuerden que es opcional, es voluntaria para el contribuyente que se inscribe, como se dice en la jerga tributaria, se enrola por correo electrónico, a él se le notifica por correo electrónico, pero si no está enrolado, no acogió voluntariamente, no se le notifica por correo electrónico. ¿Ya? De acuerdo a la ley 21.713, la regla general para las notificaciones serán por correo electrónico a la dirección que el contribuyente haya señalado y que conste en su sitio personal. Así que aquí también viene toda una regularización de parte del servicio y también de los otros organismos públicos, porque es una norma que también se va a aplicar a tesorería. Ya, así que es importante esto tenerlo en cuenta. Recuerden que hay distintas formas de notificación por parte del Servicio de Impuestos Internos y esta va a pasar a ser la forma general. Otros cambios en cuanto a fiscalización, ajustes al artículo 59 del Código Tributario. Esta norma es súper importante para los que trabajan principalmente en temas de viendo auditorías, procedimientos de fiscalización. Hay una norma madre que es el artículo 59 que establece cuándo se da inicio a una fiscalización y los plazos que tiene el servicio para concluir esta fiscalización. ¿Ya? Esta se señala como una norma de caducidad de ciertos plazos que tiene el servicio para concluir, que son más breves que los plazos de prescripción que contiene el artículo 200 del Código Tributario. Esta es una norma de caducidad. Se mantiene la estructura del artículo 59 en términos generales. También se mantiene el concepto de procedimientos de fiscalización que se
vincula con esta notificación por el artículo 59 cuando el servicio requiere antecedentes a un contribuyente a través de este artículo, y también referidos a una citación de impuestos en base al artículo 63 del Código Tributario. En ese ámbito estamos cuando hablamos de un procedimiento de fiscalización, requerimiento del artículo 59 y citación del artículo 63. Este procedimiento de fiscalización por parte del servicio debe terminar en el plazo de 9 meses desde que el contribuyente presentó todos los antecedentes que se le fueron requeridos en base al artículo 59. Importante, se le notifica en base al artículo 59, presenta todos los antecedentes el contribuyente y luego de eso empiezan a computarse el plazo de 9 meses que tiene el servicio para efectuar una citación de impuesto, una liquidación o un giro respectivo, o una resolución en caso que, por ejemplo, estén disminuyendo la pérdida. Esos plazos se mantienen, 9 meses por regla general, pero se establecen 12 meses en ciertas situaciones y 18 meses en otras situaciones, que vamos a ver en la lámina siguiente. Si hay nuevas hipótesis de ampliación, en el caso de los 12 meses hay una hipótesis nueva, hay un establecimiento legal que se debe dictar una resolución para ampliar este plazo. O sea, el contribuyente tiene que ser informado a través de una resolución de que el servicio se va a tomar más plazos para revisar y para ejecutar y notificar la actuación siguiente, por ejemplo, la citación. ¿Ya? Y también se establece legalmente una regla de silencio positivo. ¿Cuándo? Cuando el servicio, habiendo presentado al contribuyente todos los antecedentes, no certifica en el plazo de 10 días que se presentaron todos los antecedentes. Ahora viene una regla de silencio positivo. El servicio siempre ha estado obligado, el funcionario, a certificar la entrega de estos antecedentes, pero ahora se viene a ser más exigente con esta regla. ¿Por qué es importante? Porque desde que se presentan todos los antecedentes, nace el plazo de 9, 12 o 18 meses que tiene el servicio para notificar una citación de impuesto, una liquidación, una resolución o emitir un giro. Por lo tanto, si no lo hace en esos plazos, el acto puede ser invalidado. ¿Ya? Eso es relevante tenerlo presente tanto para el funcionario de servicio como para los contribuyentes. Bueno, regla general, el servicio tiene 9 meses desde que se reciben todos los antecedentes para emitir la actuación siguiente, que es, les decía, citación, liquidación, resolución o giro. Pero en ciertos casos hay 12 meses, están ahí anotados. Vamos a compartir la presentación, están preguntando si se puede compartir, no hay problema. Y 18 meses en también ciertas situaciones, por ejemplo, recopilación de antecedentes, en los 12 meses, por ejemplo, precio de transferencia. 18 meses en caso de norma general antielusiva, una hipótesis nueva, artículo 63 de la Ley de Herencia, que es una norma específica antielusiva. ¿Ya? Entonces, esas situaciones, el servicio va a tener más tiempo desde que se presentaron todos los antecedentes para poder emitir la actuación siguiente. Y un cambio importante, relevante, la multijurisdicción, también dentro de los procedimientos de fiscalización. Multijurisdicción. El servicio tiene una estructura, yo les mencionaba, de director, subdirectores, pero también tiene una estructura de direcciones regionales en cada una de las regiones del país y en la región metropolitana dividida también en sectores, sur, norte, poniente, oriente, centro. Y además la dirección de grandes contribuyentes, que no está, su competencia no es territorial, sino que es por nómina de grupos empresariales. Hasta antes de la ley 21.713, el servicio tenía dentro de la ley orgánica una normativa que permitía a un funcionario de otra jurisdicción, ¿cierto?, revisar y ejecutar acciones de fiscalización respecto de contribuyentes de una unidad distinta a la que él pertenecía. Pero era una norma más bien limitada porque había que relacionarla con todas las normas de competencia de los tribunales tributarios, competencia de quien revisaba las solicitudes de reconsideración administrativa, etc.
Entonces, hoy día, con los cambios al Código Tributario, se establece una regla de multijurisdicción general. Por lo tanto, se establece una nueva facultad. Ahí están los 3 articulados donde está esta nueva facultad, porque hay una multijurisdicción general, una multijurisdicción para grupos empresariales y una multijurisdicción que se aplica en casos de norma general antielusiva. ¿Qué permite esta facultad? Llevar adelante procedimientos de fiscalización, de revisión o de otro tipo, no solo necesariamente fiscalización, pero respecto de contribuyentes con domicilio en cualquier territorio o jurisdiccional del país. O sea, un funcionario fiscalizador de la Dirección Regional de Arica va a poder revisar a un contribuyente que tiene su domicilio en Santiago y que por lo tanto, por origen, debía haber sido revisado, por ejemplo, por la Dirección Regional Santiago Centro, porque tenía su domicilio en la comuna de Santiago Centro. Con esta facultad va a poder ser revisado por el funcionario de la Dirección Regional de Arica y va a poder ser emitida una actuación respecto de ese contribuyente en Arica. ¿Ya? Estas actuaciones establece la ley que deben efectuarse por medios electrónicos o remotos, por supuesto, para que pueda tener contacto con el funcionario en el ejemplo de Arica, y tienen que tener una autorización previa, como una resolución general del director o del subdirector correspondiente, una resolución general. Obviamente el contribuyente tiene que ser informado, en la notificación que se le efectúe se le tiene que informar, hay protocolos asociados al uso de esta nueva facultad, se establece en detalle quién va a ser el tribunal tributario competente, que va a ser, en el ejemplo que yo di, el tribunal tributario competente vuelve a ser el de Santiago, porque es un contribuyente que tiene domicilio en Santiago. Se establece quién va a revisar su reconsideración administrativa, quién va a emitir el giro, etc. ¿Ya? Pero es una norma que viene a cambiar cómo funciona la atención a los contribuyentes, la fiscalización, la comunicación con los funcionarios. Por lo tanto, esta norma empieza a regir de manera gradual el 1 de enero del 2025 respecto de toda la región metropolitana y de la región de Valparaíso y Concepción, de la 5ª y de la 8ª región. Por lo tanto, ya desde el 1 de enero del 2025, un contribuyente de Santiago Centro, en el ejemplo, va a poder ser notificado por un funcionario de la Dirección Regional de Concepción, por ejemplo. Hoy día existía una norma, pero con más limitaciones. Esta es una facultad general y que regula toda la materia asociada. Así que bien interesante que estén atentos. Se va a informar, va a dictarse una resolución por parte del servicio. Esto también va a estar recogido en los sistemas internos del servicio con ciertos atributos para que los funcionarios obviamente tengan conocimiento, entre otros cambios. Me quedan 2 temas que me parecía de relevancia contarles. Secreto bancario, que es un tema que ha estado súper en la palestra respecto de este cambio legal. Fue discutido, se vio en el Congreso hasta el final, y obviamente acá lo que viene es recogiéndose ciertas recomendaciones que ha dado la OCDE y el Foro de Transparencia Global al país, a Chile, porque teníamos un procedimiento judicial bastante extenso, podríamos decir poco expedito, para fines de las necesidades de la administración tributaria en cuanto al levantamiento del secreto bancario, pero el cual debe conciliarse también, por supuesto, con los derechos de los contribuyentes, con los deberes de reserva y secreto bancario que deben respetar y resguardar las instituciones bancarias y financieras. Por lo tanto, debían hacerse compatibilizar las distintas normas. Y eso es lo que demoró también en su tramitación en el Congreso. ¿Cómo quedó? Términos muy generales. Se modifica el procedimiento general administrativo de levantamiento secreto bancario, se incorpora un procedimiento judicial simplificado, se modifican los plazos del procedimiento judicial general y genera efectos en la prescripción. Vamos a ver. Primero, el procedimiento general administrativo. O sea, hay un funcionario que está efectuando una fiscalización, ¿cierto?, en una unidad,
y que a través del análisis de los antecedentes, de la información que llega, por ejemplo, por las declaraciones juradas que hoy día tienen los bancos de saldos y abonos, define que es necesaria la información que pudiera tener este contribuyente en su cuenta corriente, por ejemplo. Entonces acá se establece que en este procedimiento administrativo que está llevando a cabo la Administración Tributaria, una unidad específica del Servicio de Impuestos Internos, se puede requerir directamente al contribuyente el acceso a su información bancaria. ¿Ya? ¿Esto de qué forma? Principalmente regula la norma en la citación de impuestos, en la citación del artículo 63, donde se solicita al contribuyente aclarar, rectificar o confirmar sus declaraciones de impuestos. El contribuyente puede acceder y tiene un plazo para entregar la información o puede no acceder. Obviamente, en ese caso, el servicio tiene que requerir judicialmente, como lo vamos a ver en la lámina siguiente. Pero esto es nuevo. ¿Ya? En el procedimiento de fiscalización se le puede pedir directamente al contribuyente. Entonces, eso es nuevo. Segundo, se establece un procedimiento judicial simplificado, ¿ya? Que en ciertos casos se va a poder ir de una manera más expedita al tribunal tributario a solicitarle el acceso a la información bancaria. ¿En qué casos? Investigación de delitos tributarios, cuando el servicio esté revisando a un contribuyente y la fiscalización se esté fundando en información obtenida a través de la norma del 85 ter del Código Tributario. ¿Cuál es esta norma? La norma sobre transferencias bancarias, 50 o 100 transferencias que vamos a ver en la lámina siguiente. Si tenemos ya esa información, se puede ocupar este procedimiento expedito. ¿Cuándo más? Cuando existen inconsistencias superiores a 2000 UF, más o menos en términos generales, entre la declaración del contribuyente y la información que tiene el servicio. Esos son los tres casos muy en general. Obviamente ustedes que son súper estudiosos van a ir a mirar el Código Tributario y van a ver en detalle estas situaciones, cuando les puede afectar como contribuyente, cuando les puede afectar como asesores, como contadores, como abogados de un contribuyente, y por supuesto si son funcionarios también de la administración, cuando se puede utilizar esta facultad. El Tribunal Tributario Aduanero tiene un plazo breve, 5 días, para verificar si se cumplen los requisitos en estos tres casos y dicta una resolución autorizando o no autoriza la entrega de la información porque no se cumplieron los requisitos. Entonces, ahí es un procedimiento simplificado. Se tienen que dar estas tres situaciones y se puede ir al Tribunal Tributario donde él aprueba o deniega que se cumplieron los requisitos para entregar el acceso a la información bancaria. Pero también el procedimiento judicial general que establece el código también se modifica en sus plazos. ¿Ya? ¿Cuándo se da este procedimiento judicial general? Cuando el Servicio de Impuestos Internos no está en una de las situaciones anteriores del procedimiento expedito, cuando el contribuyente no le dio acceso a su información, se va por este procedimiento judicial general. Se presenta la solicitud al Tribunal Tributario Aduanero, solicitud fundada, se puede dar audiencia en un plazo breve, 15 días. En esta audiencia se puede abrir o no un término probatorio. Si no se abre término probatorio, se dicta sentencia de inmediato. Si se abre término probatorio, obviamente hay que esperar el paso del término probatorio, se dicta sentencia. De esa sentencia es apelable ante la Corte. Por lo tanto, eso puede demorar, ¿cierto? Si se dicta sentencia por el TTA, este juicio puede haber sido muy rápido, este procedimiento judicial general, porque los plazos son breves. Pero si se apela ante la Corte de Apelaciones, ya pudiera extenderse en tiempo. Por lo tanto, la norma incorporó una regla de suspensión de los plazos. ¿Ya? Entonces, una regla de suspensión del plazo de prescripción para que no siga corriendo. Porque en el fondo la Administración Tributaria está solicitando esta información para poder determinar diferencias de impuestos. Y esas diferencias de impuestos se pueden determinar dentro de unos plazos establecidos en el código, de 3 o 6 años, dependiendo si
el contribuyente es declarante, o si no es declarante o su declaración es maliciosamente falsa, son 6 años. Pero en este lapso de la apelación puede pasar mucho tiempo. En el fondo no se sabe cuánto tiempo va a pasar. Por lo tanto, se establece esta regla de suspensión entre que se dicte la sentencia en el Tribunal Tributario y Aduanero y que se resuelva la apelación. Así que esa norma es importante porque no existía y por supuesto que podía ser que no sirviera la información que incluso después la Corte ordenara entregar esta información que terminara no sirviendo para un procedimiento de fiscalización específico. Entonces, importante, aspectos generales, hay un procedimiento administrativo para pedir la información, procedimiento judicial simplificado en ciertos casos y se establecen plazos específicos más breves en el procedimiento judicial general y también un efecto en la prescripción. Se suspende la prescripción que corre en contra del fisco. Y el último tema que les quería comentar, que por los tiempos, que es súper relevante porque es una norma que ha causado un impacto comunicacional y un impacto en las distintas personas, por lo menos con harta consulta, harta duda. Ha salido el tema en las redes sociales, influencers que andan hablando de este tema. Obviamente con impacto para la administración porque tiene que implementarlo, con impacto para los bancos, instituciones financieras que tienen que entregar la información al servicio y con impacto para los contribuyentes que algunos se preocupan de que si van a caer o no en esta información que se entrega al Servicio de Impuestos Internos. ¿Quién está obligado a entregar esta información? La entidad financiera, en términos generales, que deben informar de manera semestral al Servicio de Impuestos Internos la información que contienen en cuentas corrientes, cuentas vistas principalmente, pero también cuentas de ahorro, entre otras similares. ¿Pero qué es lo que tienen que informar al servicio? La cantidad de abonos que recibe una persona en su cuenta de personas distintas cuando éstas sobrepasen los 50 abonos de personas distintas en un mes o 100 abonos de personas distintas en 100 meses. Bueno, para estos fines se va a establecer una declaración jurada que debe presentar los bancos o instituciones financieras al servicio cada 6 meses. La primera se va a presentar el junio del próximo año, o sea, del primer semestre del año 2025. Pero ¿qué es importante acá? Si un contribuyente, una persona natural, recibe en un mes por las cuentas que tiene en su banco, por ejemplo, tiene una cuenta vista, tiene una cuenta de ahorro y tiene una cuenta corriente, recibe en esas cuentas más de 50 abonos, en el fondo transferencia, que pueden ser electrónicas o no, también puede ser por papel, de personas distintas, más de 50 transferencias de personas distintas, o de 100 en un periodo de 6 meses, esto se va a informar al servicio y se va a informar de una manera sin individualización de las personas que hicieron los abonos. ¿Ya? Pero se informa eso, que respecto de esta cuenta, de este contribuyente, se sobrepasó cuántos abonos hubieron en estos periodos. ¿Por qué es importante? Porque esta norma lo que busca es atacar la informalidad. Busca atacar a los contribuyentes que no han iniciado actividades y están ejerciendo operaciones respecto a las cuales deben pagar impuestos, tanto impuesto al valor agregado como impuesto a la renta. Por lo tanto, no busca, y eso así ha sido declarado por el servicio, incorporar la información del tesorero del curso, de la persona que recauda cuando se va a hacer la fiesta a fin de año, todos los pagos de la empresa, por ejemplo, del amigo secreto. No obstante que esa persona pueda quizás igual ser informada porque se cumple con el criterio de 50 transferencias de personas distintas en un mes. Esto es una información que va a ser utilizada por el servicio como parte de sus análisis de riesgo, porque no es una información certera. Acá no están diciendo esta persona recibió ingresos
porque puede que estos 50 abonos de personas distintas sean por otras razones. El tesorero del curso, en el ejemplo que ha salido mucho, por eso lo señalo. Pero si esta persona todos los meses tiene abonos de 100 personas distintas, por ejemplo, además es una persona que no teniendo inicio de actividades tiene bienes relevantes, propiedades, automóviles u otra clase de bienes registrales que el servicio tiene información, no ha presentado declaraciones de impuestos, no emite documentos tributarios electrónicos, etcétera. Entonces, en base a esa información que va a el Servicio de Impuestos Internos recopilando, en el fondo puede iniciar acciones posteriores, pero no solo con la información que entregan los bancos a raíz de esta norma, sino que con otra información que analiza en su conjunto. Entonces eso es importante porque es una norma nueva que ha tenido, como les digo, bastante impacto en la ciudadanía en general, algunas muy preocupadas. Entonces hay que preocuparse cuando un contribuyente o una persona que no ha iniciado actividades y que no está declarando sus impuestos, o que habiendo iniciado actividades, en el fondo no está declarando por las transferencias electrónicas, o no está declarando por estos abonos en sus cuentas, no solo transferencia electrónica, sino que también abonos por caja, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso es importante, una norma nueva que trae el Código Tributario. Ya, y ahora sí lo último, y bien rápido, considerando el tiempo, la nueva regulación de las denuncias. ¿Ya? Esto viene a incorporarse también en el Código Tributario con 4 artículos nuevos, pero que vienen a regular 3 instituciones principales: la institución de la cooperación eficaz, la institución del denunciante anónimo y la institución de la autodenuncia. Son instituciones nuevas para la administración y para los contribuyentes y para la ciudadanía en general. Porque hoy día una persona que puede, bueno, hasta antes de la ley, una persona que puede denunciar o que quiere denunciar un incumplimiento tributario, se mete a la página del servicio, denuncia el incumplimiento y de ahí obviamente espera que el servicio ejecute acciones. En general, esa persona no es parte de un proceso, por lo tanto no recibe tampoco información. Ahora se regulan 3 instituciones: cooperación eficaz, denunciante anónimo, autodenuncia. La cooperación eficaz se da cuando existiendo una recopilación de antecedentes, principalmente un procedimiento administrativo o un procedimiento ya más avanzado de delito tributario, de investigación de delito tributario, cuando una de las personas suministra datos, informaciones sustanciales, precisas, veraces, comprobables y desconocidas por el servicio, sin los cuales no se hubiera podido esclarecer los delitos tributarios e identificar a los demás responsables. Acá no puede ser una persona donde solo él es responsable de un delito tributario, pero sí puede estar siendo investigado en un proceso de recopilación de antecedentes. Y en base a esa información que suministra, esa circunstancia puede ser utilizada por el servicio, la administración tributaria, para que el director decida perseguir respecto de esa persona que cooperó eficazmente solo la aplicación de una sanción pecuniaria. Y por ejemplo, si este delito tenía aparejado una pena corporal, en base a esa cooperación eficaz, puede que solo termine con una sanción pecuniaria. ¿Ya? Por lo tanto, tiene un elemento beneficioso para el que él coopere eficazmente aportando antecedentes. También se establece la figura del denunciante anónimo, que también es nuevo. Hoy día existe en nuestro país para la Comisión del Mercado Financiero, que es personas naturales, pueden denunciar de forma anónima, o sea, protegiendo totalmente su identidad, cuando hay antecedentes que colaboren con la investigación de hechos, pero constitutivos de delitos tributarios. También acá tiene que haber ciertos requisitos. Y aportando antecedentes también sustanciales, precisos, veraces y comprobables y desconocidos para el servicio. ¿Qué se establece? Una retribución que se denomina una recompensa, ya que un 10% de la multa que se aplique, siempre que el impuesto defraudado sea superior a 100 UTA, hay un requisito ahí. Es importante que se garantice la reserva de la identidad del denunciante,
Se establecen, por supuesto, ciertos estándares y requisitos para ser considerado denunciante anónimo, no cualquiera. Y también se establecen sanciones si el denunciante anónimo no era tal, sino que presenta antecedentes falsos, por ejemplo, porque quería ganarse la recompensa. Entonces, la legislación prevé eso y establece desde ya una sanción si es que si se presentan antecedentes falsos. Porque si no, si esto no se establece, pudiera pasar que se llenara la administración de denuncias sin sustancia. Acá la administración tributaria es la encargada de resguardar la identidad del denunciante anónimo, pero se pierde esta calidad del denunciante anónimo si el propio denunciante renuncia a esa calidad o si él hace publicidad de su denuncia. ¿Ya? Porque por supuesto ahí está en su decisión dejar del anonimato. ¿Ya? Pero entonces acá es importante, es anónimo, hay una recompensa detrás de esto, pero cumple con ciertos requisitos. Y si se acuerdan de lo que vimos al principio del comité, el comité tiene que pronunciarse sobre esta recompensa, ¿ya? Cuando se otorga esta recompensa. Y lo último, con esto sí, también se establece un procedimiento de autodenuncia, ¿ya? Cuando se da acá un contribuyente, o el propio contribuyente, tiene conocimiento de diferencias de impuestos que él debe enterar en arcas fiscales, pero que podrían fundarse en hechos constitutivos de delitos tributarios. Un ejemplo, contribuyente se da cuenta que no pagó impuestos determinados y que hay algunas facturas falsas, ideológicamente o materialmente falsas, y que por lo tanto acá puede haber un delito tributario involucrado. Entonces ese contribuyente va y se autodenuncia. ¿Qué es lo que hace? Presenta su autodenuncia, todo esto va a ser regulado por distintas resoluciones del servicio, presenta su autodenuncia, presenta la rectificatoria por los periodos tributarios previos a esta situación. La ley habla de que puede hacerlo respecto a los 3 periodos tributarios anteriores del momento de la autodenuncia. No procede con donación del pago de los impuestos, pero sí puede hacer convenios de pago. Tiene ciertas limitaciones, que no puede haberse autodenunciado antes y no puede haber iniciado un procedimiento de recopilación de antecedentes respecto de esta persona. Pero es importante porque acá la persona no se le va a perseguir penalmente, sino que presenta su rectificatoria, paga los impuestos sin derecho a condonación, pero sí puede hacer convenios de pago. Y no obstante que al parecer habían antecedentes que pudiera haber delito tributario, porque él mismo lo está señalando así, el servicio tiene una limitación para poder perseguir penalmente, porque eso es lo que promueve la norma, que se autodenuncia, pague sus impuestos y proponga la rectificatoria respectiva. Tiene bastante limitación en el sentido que solo se puede hacer una vez, no se puede haber iniciado un procedimiento de fiscalización ni recopilación de antecedentes respecto al contribuyente que se autodenuncia, entre otras. Pero es una institución nueva, interesante y que busca obviamente que se paguen los impuestos adeudados, ya principalmente. Y obviamente que si el servicio no había iniciado un procedimiento respecto a esta materia, se puede avanzar en la rectificatoria. Eso era, voy a dejar de compartir, no anduve tan mal en el tiempo, para los que quise mostrarlo y que alcanzábamos, Víctor, en el tiempo, hay hartos cambios que venían en el código, yo les señalé los principales que no incluí, porque dan para una charla completa, así que si después la escuela la organiza, norma general antielusiva, grupo empresarial principalmente y delito, porque de verdad eso da para 1 hora más. Así que vamos a compartir la presentación y traté de ser lo más clara posible dentro de las complejidades de la norma, que el procedimiento a veces tiene hartos requisitos, entonces que se queden con las ideas y lo demás, bueno, están ustedes en ir a estudiar la norma, en ir a ver después las resoluciones que publica el servicio, las circulares que van a estar en consulta pública. Todas las circulares ya apareció alguna, en estos momentos creo que hay una de precio de transferencia en consulta pública,
Entonces, estar atentos a eso, porque también es importante su opinión en todas estas materias, para que el servicio pueda analizar las distintas consideraciones antes de dictar las circulares en su versión final. Así que eso, Víctor. Entiendo que Muy bien, recibiremos después Carolina. ahí las dudas y las podemos responder Muchas después. gracias. Bueno, por razones de tiempo vamos a mencionar algunas preguntas y luego las vamos a contestar en el post Ujú, charla. ujú, ujú, Por ejemplo, Isaías González nos pregunta acerca del comité ejecutivo respecto de estas transacciones u operaciones de interés institucional. Ahí yo destacaría, ¿cierto?, que este cambio que parece ser un cambio interno del servicio, en realidad es un tremendo cambio que colabora o adiciona en la transparencia del desempeño institucional, porque clarifica de manera específica qué roles y qué responsabilidades y qué materias tiene que abordar el servicio a través de ese comité, y no me cabe la menor duda que lo que se conozca y se decida ahí va a ser objeto de información para ir mejorando el desempeño del sistema tributario. Bueno, Nancy Klein nos preguntaba qué pasa con las notificaciones cuando llegan a correos equivocados, y da un ejemplo de ello, que le llega a su correo personal una notificación en nombre de otra persona que no conoce. ujú, ¿Qué gestión debe hacer? Rosana Chávez, algo parecido, dice que ingresó mal el correo, entiendo, a la plataforma del servicio, que aparentemente le llegó una notificación a ese correo que sería incorrecto. Eh, Isaías González nos vuelve y pregunta por los plazos de caducidad del artículo 59, cómo se van a computar estos en caso de que el servicio solicite información bancaria, ¿ah? Y el contribuyente la tiene, ¿cierto? O como vimos, puede acceder o no acceder a entregarla. Gonzalo González nos pregunta sobre las entidades financieras, si esta obligación de entregar la información de los abonos alcanza a la caja de compensación, a entidades como Mercado Pago, solo como ejemplos. Eric Jara, algo parecido, pregunta por el caso de Transbank u otras fintech. ¿Qué pasa ahí con los abonos que reciban, que procesen? Si se van a considerar como un solo abono de Transbank o se van a considerar a las entidades de manera independiente. María Yasmil vuelve a la consulta. ¿Y qué pasa entonces si esta información va a ser a nivel de detalle sobre quienes han recibido los abonos o las transferencias? Yo entiendo ahí, Carolina, que es a nivel de sumas agregadas, no se entra a mirar el sí, detalle sí, específico sí. de las Mm, operaciones. ujú. Rodrigo Castro dice a qué situación se expone el tesorero de un curso que presta su cuenta corriente, en caso que el servicio ya ha clarificado, habrá que ver cómo funciona en la práctica. Lo mismo Claudia Román respecto de las juntas de vecinos. Ramón Flores, una pregunta muy interesante: ¿qué pasa con las cuentas de prepago para Mm, estos mm, 50 o 100 mm, abonos? Y por último, Patricia Escobar consulta sobre el límite de estos abonos cuando hay distintos bancos. Ahí, bueno, Carolina también lo mencionó, lo que hace el procedimiento es sumar los mm. movimientos de todos los bancos, sea uno, sea 5 bancos. El servicio va a recibir la información y va a hacer esta consideración de los Claro. 50 abonos o los 100 abonos según Sí. corresponda. Solo hay los más generales. En el Ujú. tema de las transferencias, el servicio ya hace varios años viene trabajando con los obligados a entregar información o con los obligados a ciertas normas tributarias. En este caso, con la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras y con representantes de los bancos. Así se hizo con la declaración jurada actual de abonos, que si la conocen, la DJ 1955, que ya existe hace un par de años, y se está haciendo con esta nueva declaración jurada que viene respecto a esta materia. Hoy día esa circular también está en consulta pública, la del 85T. Entonces se trabaja también con los bancos para saber que ellos puedan entregar una información de manera correcta, facilitar el cumplimiento tributario, etc.
Entonces, primero, claro, cada banco va a tener que ver los distintos productos que tiene respecto de un contribuyente, ¿cierto? Porque si no sería fácil, abre una cuenta corriente, una cuenta de ahorro, entonces, respecto a ese banco, él va a tener que informar y se suman los distintos productos. Obviamente, el otro banco va a tener que informar lo que le corresponda. Tal como ha quedado en la prensa y en las publicaciones, quedaron algunos tipos de operaciones fuera, esta Tempo, etcétera, porque tienen que contar con ciertas características de cuenta vista, cuenta de ahorro, que los propios bancos se las entregan. Eso no significa que no quedan incorporadas por la norma que hablamos del inicio de actividades. ¿Ya? Y eso no, es cierto que también deben pedir inicio de actividades a todos los que operen con ellos. Y eso no significa que el servicio también puede tener algunas facultades generales donde pueda pedir información, como ha sucedido a algunos medios de pago, en forma previa también a la existencia de esta normativa. Obviamente siempre resguardando lo que es secreto y reserva bancaria. Pero hay harta información de este punto en la página del servicio. Es una información de análisis, porque como dice Víctor, son datos agregados. No vienen los datos certeros, los datos específicos. Por lo tanto, debe considerarse junto a otra información por el servicio. No es una información que, por ejemplo, se considerara la propuesta de renta, que se pudiera incorporar, porque no es una información certera, concreta. ¿Ya? Por lo tanto, se puede informar al contribuyente en caso que se tenga esa información que junto a otra información dé lugar a fiscalizaciones o avisos preventivos, alertas, mensajes, todas las acciones que ustedes saben que la administración tributaria utiliza. Eso, el tema de los correos electrónicos, va a haber un trabajo de parte del servicio, por supuesto, de actualización de los correos y de información para los contribuyentes, porque como les decía, hay un porcentaje de contribuyentes que no tenía un correo electrónico informado para fines de notificación, por lo tanto va a haber un trabajo ahí de regularización por parte del servicio. Y eso principalmente de la que me acuerdo para... y bueno, ahí las demás las podemos responder, Víctor, Sí, también claro. ya por interno, En pero esos honor eran los al aspectos tiempo. Llegó principales. también una pregunta de Rosana González acerca de la autodenuncia, pero la vamos a incorporar en el correo de respuesta. Eso, súper. Confirmarles, bueno, el video va a estar disponible en el canal de YouTube y la presentación también se les va a hacer llegar en el transcurso de la semana. Ujú. Por nuestro lado, agradecerles la presencia, agradecerle a nuestra profesora Carolina González por tan excelente presentación y efectivamente esperamos poder seguir desarrollando estas clases abiertas con materias relacionadas a esta ley para que estén atentos ahí a las invitaciones que hace la Escuela de Posgrado. Sin Muchas gracias a más, todos por la atención. nos Muchas despedimos. Muchas gracias. gracias a todos. Que tengan buena semana y buena implementación de la ley en sus trabajos. Éxito para todos. Muchas Chao, muchas gracias. gracias. No, Chao, profesora, chao. gracias. Gracias, Muchas profe. gracias a todos. Gracias. Chao, Chao. chao. Gracias. Muchas gracias. Chao, Muchas chao. gracias.